Saludos estimados estudiantes, les habla Carla Montero Solís, tutora del curso Métodos Numéricos de la Universidad Estatal a Distancia. A continuación estudiaremos cómo resolver ecuaciones mediante el método de la bisección. Si se desea resolver una ecuación de la forma f de x igual a 0 para x que pertenece a un intervalo cerrado de a a b mediante el método de la bisección, se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero que nada, la función debe ser continua en el intervalo dado. Además, f de a por f de b debe ser menor que 0. El método de la bisección se dice que es cerrado, ya que requiere de un intervalo inicial que contenga la raíz buscada, lo cual garantiza su convergencia. Por ejemplo, en la gráfica tenemos a f definida de a a b, en donde f de a es un valor positivo y f de b es un valor negativo. Esto nos garantiza que la ecuación tiene una raíz en el intervalo en el que estamos trabajando. De ahí la importancia de siempre comprobar que f de a por f de b sea negativo. La aplicación de este método consiste en determinar el punto medio del intervalo en el que estamos trabajando. Así, en cada una de las iteraciones lo que vamos a hacer es sumar los extremos del intervalo y dividirlo entre 2. Estas iteraciones las llamaremos P, y entonces P va a corresponder a más B entre 2, en donde A y B son los extremos del intervalo. Esto con el fin de obtener dos subintervalos y aplicar nuevamente el procedimiento en el intervalo que contenga la solución de la ecuación planteada. De esta forma, cada vez que realicemos una iteración, tenemos que comprobar si f de a por f de p es menor que 0 o bien f de p por f de p es menor que 0. Esto con el fin de elegir el nuevo subintervalo en el que vamos a trabajar. Veamos un ejemplo de aplicación. Vamos a aplicar el método de la bisección para obtener la solución de la ecuación 6x a la 5 menos 5x a la 4 más 5x más 1 igual a 0. Esto si x pertenece al intervalo cerrado de menos 1 a 0 y con un error menor a 10 a la menos 6. Veamos la solución, pero para ello utilizaremos GeoGebra, el cual es un software de geometría dinámica que nos ayudará a realizar los cálculos de manera más rápida y eficiente. Muy bien, yo por acá ya tengo abierta una ventana de GeoGebra, así que voy a proceder a escribir una nueva entrada. Voy a elegir la herramienta función, valor inicial, valor final. Esto porque voy a escribir los extremos del intervalo. Recuerden que el método de la bisección es un método cerrado, entonces la raíz debe estar incluida entre el intervalo que me dan para trabajar. En función, escribimos el criterio que nos dan, es decir, 6x a la 5 menos 5x a la 4 más 5x más 1. Valor inicial sería menos 1, valor final 0, que son los extremos del intervalo dado. Ok, por aquí podemos visualizar la gráfica de la función en donde evidentemente hay una raíz dentro del intervalo en el que estamos trabajando. Vamos a proceder entonces a iniciar con las iteraciones del método de la bisección. Para ello, vamos a habilitar la vista de hoja de cálculo. ¿Okay? Y voy a ampliar un poco la ventana para que se puedan visualizar la mayor cantidad de columnas. ¿Okay? En la primera columna vamos a incluir el número de iteraciones. ¿Okay? En este caso, la primera sería la 1, luego seguiría 2, 3, etc. Entonces voy a generar esa serie por medio de una fórmula que es simple y sencillamente la casilla anterior más 1, A2 más 1. Y la voy a jalar
ubicándome en la esquina de la casilla y la arrastro hacia abajo. Muy bien, y ahí ya tengo el número de iteraciones. No sé cuántas voy a hacer, pero voy a dejarlo hasta ahí. Recuerden que en este caso la idea es llegar a una exactitud de 10 a la menos 6. Entonces todavía no sé cuántas iteraciones voy a requerir. Voy a dejar hasta 15. Si ocupo más, pues hago más, y si ocupo menos, entonces borro los números que no necesito. La segunda columna va a ser la que corresponde a A, la otra sería la que corresponde a B, y en la otra vamos a poner P sub n, que ya aquí serían las iteraciones. Ocupo también determinar f de A, f de B y f de P en cada iteración. ¿Por qué? Porque recuerden que hay que ir verificando si f de A por f de P es menor que 0 o bien f de P por f de B es menor que 0 para elegir el nuevo subintervalo en el que voy a trabajar, y así en cada iteración. Entonces, el valor inicial de A era menos 1, el de B 0. Y P sub n, recordemos que corresponde al promedio entre estos dos valores. Es decir, voy a escribir aquí una formulita para que luego la pueda arrastrar y generar automáticamente. Voy a abrir paréntesis y voy a sumar el valor que está en la casilla B2, que es A, más el valor que está en la casilla C2, que es B. Entonces sería B2 más C2. ¿Ok? Y esto se divide entre 2. Y me da el valor de P sub n, que en este caso n es 1, entonces sería el valor de P sub 1. F de A sería F del valor que está en esta casilla, es decir, F de B2. Entonces escribo B2. F de B sería F de el valor correspondiente al que está en la casilla C2. Entonces aquí escribo C2. Y en f de P sub n sería f de el valor que está en la casilla D2. Muy bien, ya tenemos la primera iteración lista. Ahora hay que elegir el nuevo subintervalo en el que vamos a trabajar. Recordemos que en este caso hay que elegir aquellos en donde el producto de sus imágenes sean negativos. En este caso, si yo tengo f de A que es menos 15 y f de P que es menos 2, a la hora de realizar el producto entre estos dos me va a dar positivo. Entonces no me sirve A. Si me fijo en el valor de f de B es 1 y el valor de f de P que es menos 2, ahí sí el producto entre estos dos es negativo. Entonces voy a tener que trabajar en el nuevo intervalo con los valores de P y de B. Es decir, vamos a trabajar con el intervalo que va de menos 0.5 a 0. Sin embargo, como estamos trabajando con una hoja de cálculo y queremos simplificar los pasos, entonces es más sencillo si yo trabajo con una fórmula. En este caso voy a trabajar con la fórmula sí. Entonces aquí en la casilla de A voy a escribir sí. Abro paréntesis y escribo lo que yo quiero comprobar a ver si es cierto o no. Entonces, yo voy a decir si f de A por f de P es menor que 0, entonces, si eso es cierto, necesito que aquí me arrastre el valor de A. Y si no, pues entonces que me incluya el valor de P. Entonces sería así. F de A es la casilla E2. ¿Ok? Por f de P, que es la casilla G2. Y esto debe ser menor que 0, me tiene que dar negativo. Si esto es verdad, entonces escribimos coma para escribir el valor que tiene que escribir la
la herramienta en caso de que esto se cumpla. Entonces sería que me traiga el valor de a esta casilla, es decir, el valor que está en la casilla B2. Pero si esto no es verdad, entonces escribimos coma y necesitamos que me incluya el valor de P, que sería D2. ¿Ok? Tiene que al final estar el paréntesis cerrado aquí en la fórmula. Y vean que tienen que haber comas ahí, porque en GeoGebra se trabaja con comas para separar estas casillas. Si están trabajando en Excel es punto y coma, pero aquí en GeoGebra es coma. Le damos Enter y vean que me arroja menos 0,5 porque resulta que era falso. ¿Recuerdan? Entonces vamos lo mismo ahora con el valor de B. Incluimos la fórmula de sí y ahora aquí necesito comprobar si f de b por f de p es menor que 0. Entonces f de b sería la casilla F2 por f de p, que es la casilla G2. Y esto debe ser menor que 0. Si es verdad, entonces que me incluya el valor de b, que es la casilla C2. Y si no es verdad, que me incluya el valor de p, que es la casilla D2. Ok, y cerramos. Y me arrastró el 0. ¿Por qué? Porque resulta que era verdad. Entonces tenía que dejarme aquí el valor de b. Esto de acá es la formulita que habíamos hecho en la primera iteración, que era sumar los valores de a y de b y dividirlos entre 2. Entonces esto lo vamos a arrastrar para que me lo copie, igual que f de a, f de b y f de p. Entonces selecciono todas estas casillas y las arrastro aquí para que me las copie. Ok, entonces podemos verificar que la segunda iteración sería menos 0,25. Aquí f de a sería menos 2, f de b 1 y f de p menos 0,28. Y de nuevo hay que ir haciendo el mismo procedimiento, ir verificando con cuál nuevo subintervalo vamos a trabajar. Vamos a ir achicando ese subintervalo para aproximar la raíz. Entonces, como ya tenemos las formulitas de sí aquí incluidas en la casilla de A y de B, entonces lo único que tenemos que hacer es arrastrarlas para que se nos copien en las otras casillas y nos queden más sencillo de hacer. Seleccionamos todas estas casillas entonces y las arrastramos hacia abajo desde la esquina. Okay, voy a llegar hasta la iteración 15. Si se fijan, ya ella sola me genera todos los valores. Y aquí en la novena iteración me da 0. Ok, pero vean que estábamos trabajando solamente con 2 decimales. Entonces, ¿qué pasa? Quiero un nivel mayor de exactitud. Entonces, en la barra de herramientas, vamos a buscar en opciones donde dice redondeo y le voy a poner a 10 cifras decimales. Y ya me da una mayor exactitud. ¿Ok? Si se fijan aquí, ya tenemos una mayor exactitud en cada una de las iteraciones. ¿Ok? Vamos a terminar por acá de acomodar las columnas para que se visualicen bien los datos. Y también vamos a incluir una nueva columna para el error. ¿Ok? Y así determinar la exactitud de esas iteraciones. El error corresponde a la diferencia que existe entre la iteración actual y la iteración anterior. En este caso, la columna de P sub n corresponde a las iteraciones realizadas. Entonces, a partir de P sub 2, vamos a iniciar con el error. Para esto vamos a trabajar con la fórmula de valor absoluto para que estos resultados siempre me den positivo. Vamos a averiguar la diferencia que hay entre P sub 2 y P sub 1, es decir, la casilla de 3 menos la casilla de 2.
Muy bien. Y luego arrastramos esta fórmula para generar los errores correspondientes a las demás iteraciones. El ejercicio nos solicitaba una precisión de 10 a la menos 6. Sin embargo, todavía aquí en la iteración 15 no tenemos esa precisión, así que voy a generar unas iteraciones más. Selecciono todas las casillas y las arrastro. En este caso hice hasta la iteración 17 y si se fijan ya nos da 0 acá y estábamos trabajando con 10 decimales. Por lo tanto, el error es menor a 10 a la menos 6. Y con esto concluimos el ejercicio. Vean que la raíz aproximada corresponde entonces a menos 0.19, 80, 89, 59, 96. Muy bien, otro aspecto importante que se debe de analizar en el método de la disección es la cota de error. Recordemos que el método de la bisección se utiliza para resolver una ecuación, pero este nos genera una aproximación de la raíz, no el valor exacto. De ahí que sea importante determinar la cota de error de esa aproximación para saber el grado de exactitud que ésta tiene. Entonces, si f es una función continua en el intervalo cerrado de a a b, con f de a por f de b menor que 0, el método de la bisección genera una sucesión p sub n, con n un número natural, aproximando a una raíz p que cumple que el valor absoluto de p sub n menos p es menor o igual que b menos a sobre 2 a la n, en donde a y b son los extremos del intervalo original con el que estamos trabajando. Y n es el número de iteraciones que realizamos para n mayor o igual que 1. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el número de iteraciones que necesitamos para alcanzar una aproximación de la raíz de la ecuación x menos 0,25 por cos de x igual a 0, con una precisión de 10 a la menos 8, en el intervalo cerrado de menos 1 a 0. Para resolver este ejercicio, recordemos que la cota de error está determinada por la expresión b menos a sobre 2 a la n. Y aquí a y b son los extremos del intervalo dado, es decir, menos 1 y 0. Por lo tanto, esa expresión se transforma en 0 menos menos 1 sobre 2 a la n. Y como se nos está pidiendo una precisión de 10 a la menos 8, esa cota de error tiene que ser menor que 10 a la menos 8. Y esto se cumple si y solo si 1 sobre 2 a la n es menor que 10 a la menos 8. Resolvemos esta inecuación realizando una serie de manipulaciones algebraicas hasta concluir de que log 2 de 10 a la 8 es menor que n, es decir, aproximadamente 26,575 es menor que n. De esta forma, como n tiene que ser un número entero mayor que 26,575, decimos que n es igual a 27. Por lo tanto, se necesitan al menos 27 iteraciones para llegar a una aproximación con una precisión de 10 a la menos 8. Recuerden que esto sería teóricamente. Ya en la práctica, si aplicamos el método, muy probablemente antes de las 27 iteraciones vamos a obtener esa precisión. Sin embargo, para garantizarnos que exista una exactitud de 10 a la menos 8, concluimos que se necesitan 27 iteraciones. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.